la primavera de 2003 me gradué del bachillerato y tenía una beca asegurada en una universidad cercana. Decidí conseguir un trabajo de verano para ganar dinero extra antes de empezar mi primer año ese otoño. Dio la casualidad de que un amigo de mi padre trabajaba como encargado en un cementerio local, pero se tomaría un par de meses libres para recuperarse de una operación de espalda que tenía programada pronto. Don Ricardo, el amigo de mi padre, me dijo que su hijo Andrés, que tenía más o menos mi edad, ya se había ofrecido a cubrir el puesto de encargado diurno temporal, pero que, si me interesaba, tenía otro trabajo que podría interesarme. Le pregunté qué era. Me lo dijo. ¿Vigilante nocturno? Aparentemente, otros cementerios de la zona habían sido vandalizados recientemente, probablemente obra de adolescentes, y don Ricardo necesitaba a alguien para vigilar el cementerio entre las 8 de la noche, cuando cerraba al público, y las 5 de la mañana, cuando su hijo Andrés llegaría para su turno. Don Ricardo me dijo que no era un puesto oficial del municipio, pero que estaba dispuesto a pagarme de su propio bolsillo para que lo hiciera. Al principio dudé un poco en aceptar el trabajo. No soy alguien que se asuste fácilmente, pero la idea de estar solo en un cementerio desierto por la noche, durante 9 horas, me daba un poco de escalofríos. Pero realmente no tenía nada más planeado para ese verano, y sonaba mejor que voltear hamburguesas en McDonald's de todos modos. Así que me encogí de hombros y dije, claro, ¿por qué no? El cementerio donde trabajaría estaba en las afueras del pueblo donde vivía, en el campo, rodeado por vastas tierras de cultivo en 3 de sus lados. La parte trasera del cementerio terminaba al borde de una pequeña zona boscosa. Era bastante grande y extenso, quizás unos 6 acres, y era uno de los cementerios más antiguos de la zona, con tumbas que databan de principios del siglo XIX. Conduje hasta allí una tarde cálida y luminosa de principios de junio para mi primer turno, y me recibió don Ricardo, que me esperaba cerca de la entrada. Pasó la siguiente hora más o menos dándome un recorrido por las instalaciones y explicándome en qué consistirían mis tareas. Básicamente, recorrería todo el cementerio cada hora y anotaría cualquier actividad inusual, lo que fuera que eso significara, que encontrara. Y si encontraba a alguien allanando la propiedad, no debía confrontarlo, sino llamar a la policía. Me llevó a una pequeña caseta a un lado, cerca de la entrada. El lugar estaba abarrotado de herramientas y equipo de jardinería. Había un pequeño escritorio con una silla y un cuaderno para que yo registrase mis informes. Y una linterna grande, de las largas que usan 4 pilas tipo D. Tan pronto como don Ricardo terminó de enseñarme el lugar, su rostro se puso serio de repente. Me dijo que tenía algo que quería que viera y sacó un manojo de llaves de su bolsillo. Observé, intrigado, cómo abría una taquilla metálica alta contra una pared y la abría. Jadeé. Dentro había una escopeta de corredera calibre 12 y una caja de cartuchos. Don Ricardo mantuvo la taquilla abierta durante unos segundos para mostrarme la escopeta. Luego la cerró y la volvió a asegurar. Me explicó que la escopeta era solo para emergencias extremas y que no quería que la tocara a menos que sintiera que mi vida corría peligro. Continuó diciendo que nunca se sabe quién podría aparecer en un cementerio después del anochecer. Por lo general, eran cosas inofensivas, chicos aburridos buscando un lugar para beber y hacer el tonto. Pero los cementerios también solían ser lugares de reunión para todo tipo de tipos extraños. Satanistas, drogadictos, a veces incluso profanadores de tumbas. Al ver mi expresión de preocupación, me dedicó una sonrisa tranquilizadora y me dijo que no era probable que me encontrara con ese tipo de personas en el trabajo, pero quería que supiera sobre la escopeta por si acaso. Luego, retiró la llave de la taquilla del llavero y me la entregó. Para entonces, la tarde había dado paso al anochecer y el sol había empezado a ponerse. Don Ricardo ya me había mostrado y dicho todo lo que necesitaba saber, así que nos dimos la mano y luego se fue a casa. Lo observé mientras subía a su camioneta y conducía por el camino de acceso. Atravesaba el portón del cementerio y salía a la carretera, desapareciendo de mi vista. De repente me di cuenta de que estaba completamente solo en un cementerio desierto, a kilómetros de cualquier lugar, y estaba empezando a oscurecer. Me estremecí a pesar mío. Miré mi reloj y vi que eran casi las 8 de la noche, el inicio de mi primer turno. Calculé que quedaba quizás 1 hora de luz natural.
Hice mi primera ronda de inspección del cementerio, comenzando por el frente, la sección más nueva, y terminando en la parte trasera, la sección antigua. Esta parte del cementerio era especialmente siniestra. Muchas de las lápidas estaban agrietadas, inclinadas y erosionadas por la intemperie. Varias de las parcelas tenían un aspecto hundido. Don Ricardo me había explicado antes durante el recorrido que esto era causado por la tierra que se asentaba sobre los viejos ataúdes a medida que se deterioraban y colapsaban bajo tierra. De nuevo, me estremecí al pensarlo. La parte trasera del cementerio terminaba en un terraplén que descendía hacia un arroyo poco profundo, con el bosque comenzando al otro lado. En la base del terraplén había un montón de viejos ramos de flores y coronas podridas de las tumbas. Supuse que don Ricardo los tiraría allí después de que se secaran y se descompusieran. Toda mi inspección solo me tomó unos 15 minutos, así que regresé a la caseta de mantenimiento para matar el tiempo antes de la siguiente. Subí los pies al escritorio y saqué un libro de bolsillo de Stephen King que había traído para ayudar a pasar el rato. Esto fue en 2003, recuerden, mucho antes de que aparecieran los teléfonos inteligentes. Leí, absorto en el angustioso calvario de la familia Torrance en el siniestro Hotel Overlook, y antes de darme cuenta, se hicieron las 9. Dejé mi libro, tomé mi linterna y salí a patrullar las instalaciones. Ahora estaba casi completamente oscuro y podía oír grillos. Pasé por el cementerio, comenzando de nuevo por el frente y abriéndome paso hacia la parte trasera, apuntando mi linterna de forma despreocupada. Acababa de llegar a la parte trasera del cementerio cuando algo sucedió. Me detuve, escuchando, de repente alerta. Había oído algo. Ladeé la cabeza, escuchando. Pude oír un sonido de raspado muy tenue, suave, lento y constante. No podía decir de dónde venía. Iluminé con mi linterna a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Tan abruptamente como el sonido había comenzado, se detuvo. Le resté importancia, pensando que probablemente era algún animal, un mapache o una zarigüeya o algo, rascando la corteza de un árbol cercano. Terminada mi inspección, regresé a la caseta y retomé mi libro. Pasé la siguiente media hora más o menos leyendo y estaba justo en la parte donde el pequeño Danny se encuentra con la anciana desnuda y putrefacta en la bañera cuando escuché algo afuera que me hizo saltar de pie, derribando mi silla, sobresaltado. Pasos lentos, pesados, arrastrados que sonaban como si se estuvieran moviendo justo afuera de la caseta. El corazón me empezó a latir a 1000. Me quedé allí, petrificado por el miedo súbito. Era de noche y el cementerio estaba cerrado. No debería haber nadie afuera. Recordé lo que don Ricardo había dicho sobre los adolescentes intrusos. Esperé, apenas atreviéndome a respirar, con el pulso acelerado, escuchando. Los pasos parecieron rodear la caseta 2 o 3 veces. Luego se fueron desvaneciendo gradualmente en la distancia. El silencio regresó. Esperé allí durante varios minutos, demasiado asustado para investigar. Miré la taquilla con la escopeta dentro, pero recordé que don Ricardo me había dicho que no la tocara, a menos que estuviera en peligro. Probablemente eran solo algunos jóvenes locales que vinieron a hacer una fiesta bebiendo alcohol, o una pareja de adolescentes buscando un lugar para besarse, excepto que el cementerio estaba a 8 kilómetros del pueblo, y no había oído ningún coche acercarse afuera. Me quedé allí durante la mayor parte de 5 minutos, asustado e indeciso. Finalmente me dije que estaba siendo un cobarde y que necesitaba armarme de valor. Proteger el cementerio de los intrusos era, después de todo, mi trabajo. Probablemente era algún viejo borracho inofensivo o un vagabundo buscando dónde pasar la noche. Reuní valor, tomé la linterna, luego abrí la puerta de la caseta y salí. Ahora estaba completamente oscuro, negro como boca de lobo. Nubes oscuras y densas cubrían la luna y las estrellas, y la única iluminación provenía de mi linterna. Con cautela, comencé un recorrido por el cementerio. No había señales de intrusos y nada parecía fuera de lugar, pero de alguna manera todavía sentía que algo andaba mal, diferente. Tardé un par de minutos en darme cuenta. Estaba silencioso, demasiado silencioso, un silencio absoluto. Los grillos habían dejado de chirriar. Un silencio antinatural había caído sobre el cementerio como un manto. El único sonido era mi respiración. Aparte de eso, estaba tan silencioso como
bueno, como una tumba. Sentí que me observaban. Había leído esa expresión cliché en 1000 malas historias de terror y nunca la había creído antes, pero en ese momento, solo en la oscuridad en medio de la noche, en ese cementerio antinaturalmente silencioso, sí lo hice. Parecía que podía sentir una docena de pares de ojos depredadores clavándose en mí, observando cada uno de mis movimientos tan fuerte que era casi una sensación física. Estaba muerto de miedo. Me detuve en seco abruptamente, tensándome, ladeando la cabeza. Había oído algo. ¿Qué era? Escuché. Débilmente pude escuchar ese mismo sonido de raspado suave y persistente de antes. Miré a mi alrededor, tratando de localizar su ubicación y origen. Parecía venir directamente delante de mí y a mi derecha. Cautelosamente, avancé, siguiendo el sonido, que parecía hacerse ligeramente más fuerte cuanto más me acercaba. Estaba en la sección más nueva del cementerio, la parte aún en uso. Me detuve frente a una tumba recién hecha donde el sonido parecía ser más fuerte. Dirigí mi linterna hacia la lápida de mármol. Pertenecía a una anciana que había fallecido hacía solo un par de semanas. El montículo de tierra frente a la lápida aún estaba marrón y sin hierba debido a su reciente entierro. Escuché y me di cuenta de que el sonido venía de debajo de la tierra, debajo de la tumba. Sentí un escalofrío tan frío como el agua helada subir desde la boca de mi estómago hasta mi corazón. Traté de convencerme de que probablemente era solo una tusa o algún otro animal subterráneo excavando la tierra. Entonces algo sucedió. Sentí un temblor y oí el estruendo de tierra cayendo. Un terremoto, pensé por una fracción de segundo, pero solo parecía provenir de la tumba recién hecha ante mí, de ninguna otra parte. Entonces, el rectángulo de tierra desnuda y amontonada se derrumbó hacia adentro, casi en cámara lenta, como el techo de una cabina de ascensor descendiendo por su hueco. Ocurrió en no más de 5 segundos. Me quedé allí, paralizado por el shock, ante un agujero negro y abierto que solo segundos antes había sido una tumba completa. Me tomó unos momentos procesar lo que acababa de presenciar. Mi mente estaba enloqueciendo, gritándome que huyera, pero mi cuerpo no obedeció. Tan asustado como estaba, una parte de mí también sentía curiosidad. Una parte de mí tenía que ver. Aparentemente, no por su propia voluntad, mis pies se dirigieron al borde de la tumba hundida y apunté mi linterna hacia abajo. El haz se centró en un ataúd que yacía torcido en el fondo de un pozo de al menos 15 pies, unos 4, 5 metros, de profundidad, mucho más profundo que una tumba, más bien como un pozo de mina, con montones de tierra a su alrededor. Y mientras observaba, el ataúd se movía, deslizándose por el fondo del pozo centímetro a centímetro, raspando la tierra. Moví el haz de mi linterna al otro extremo del ataúd, y lo que vi es algo que todavía me persigue en mis sueños hasta el día de hoy. Había un agujero negro y abierto, la entrada de un túnel en el costado del pozo, y un par de brazos delgados y grises con dedos anormalmente largos y uñas largas, negras, parecidas a garras, sobresalían de este agujero, agarrando el pie del ataúd, arrastrándolo hacia el túnel poco a poco. Fue entonces cuando me di la vuelta y corrí de regreso a la caseta, jadeando de terror. Metí la mano en el bolsillo buscando mi teléfono para llamar a la policía, pero no estaba allí. Debo haberlo dejado en el escritorio de la caseta. Llegué a la caseta, entré por la puerta y me quedé helado. El interior de la caseta estaba hecho un desastre. Todo había sido destrozado. Las herramientas estaban esparcidas por el suelo, el escritorio y la silla habían sido volcados. Mi libro de bolsillo había sido hecho pedazos. Y mi teléfono móvil había sido destrozado. Alguien había estado en la caseta mientras yo estaba afuera, o algo. Me quedé allí, asimilando la destrucción. Entonces, oí un sonido que venía de detrás de mí. Los mismos pasos arrastrados que había oído antes. Me di la vuelta. Parecí retroceder en edad en cuestión de segundos, reducido al estado de terror surrealista, casi asombroso, de un niño atrapado en una pesadilla. Una figura se paró frente a la puerta, a solo unos pocos pasos fuera de la caseta. Estaba envuelta en sombras, solo una silueta, pero pude ver que era alta y delgada, con brazos anormalmente largos y flacos que le colgaban casi hasta los pies. Sus ojos eran rojos,
Podía verlos brillando en la oscuridad, como ascuas. Me estaban mirando fijamente. Nos quedamos allí lo que pareció una eternidad, observándonos mutuamente. Entonces la figura sombría dio un paso hacia la puerta. Me abalancé hacia adelante, cerré la puerta de golpe y puse el cerrojo. Hubo un chillido agudo y chirriante antinatural desde afuera, un sonido más animal que humano. La criatura comenzó a golpear salvajemente contra la puerta de la caseta. Salté cuando algo más golpeó contra la pared trasera de la caseta. Pude oír garras arañando la madera como si algo estuviera intentando abrirse paso a través de la pared. Algo más golpeó el costado de la caseta. Había más de uno de ellos, y todos intentaban entrar en la caseta al mismo tiempo, intentando entrar y atraparme. Fue entonces cuando recordé la escopeta. Miré la taquilla metálica, aún en pie pero ahora inclinada en una esquina. Busqué frenéticamente en los bolsillos de mis vaqueros hasta que encontré la llave que don Ricardo me había dado. Con manos temblorosas, abrí la taquilla y agarré la escopeta, esperando que estuviera cargada. Nunca había tocado un arma en mi vida, y no tenía idea de cómo cargar una, y de todos modos no había tiempo suficiente. La manipulé torpemente durante unos segundos hasta que descubrí cómo quitar el seguro. Los golpes y chillidos venían de todas partes. Sonaba como si la caseta estuviera rodeada por los 4 costados. Cargué la escopeta, como había visto hacer en las películas. Luego, la apunté con mis manos temblorosas hacia la puerta. Apreté los dientes y apreté el gatillo. La explosión fue más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado, y el retroceso fue tan potente que casi me tiró hacia atrás. A la mañana siguiente encontraría un feo moretón en mi hombro derecho donde la culata de la escopeta me había golpeado. Un agujero irregular del tamaño de un puño apareció en la puerta. Por una fracción de segundo después de disparar la escopeta, creí detectar un chillido agudo de dolor afuera de la puerta de la caseta. Luego, no pude oír nada más que un zumbido en mis oídos. Durante unos segundos temí haberme quedado sordo por la explosión. Luego, lentamente, mi audición regresó. Lo supe porque podía oír mi propia respiración entrecortada. Por lo demás, había silencio. Los chillidos y golpes habían cesado. Escuché atentamente con el corazón latiéndome con fuerza, pero no oí nada. Luego, con cautela, todavía empuñando la escopeta, me acerqué sigilosamente a la maltrecha puerta de la caseta. La abrí y la tiré, apuntando con la escopeta. No había nada allí más que oscuridad. Huí de la caseta, corriendo a toda velocidad hacia mi coche. Salté dentro, cerré las puertas con seguro, encendí el motor y arranqué, pisando el acelerador a fondo. Aceleré por el camino de acceso, mis neumáticos chirriaban y las gravillas saltaban. Atravesé el portón, luego tomé la carretera de vuelta al pueblo. Pero justo antes de atravesar el portón, vi, o creí ver, una última cosa en mi espejo retrovisor. Varios pares de ojos rojos y brillantes en la oscuridad detrás de mi coche. Mi teléfono había sido destrozado, así que conduje a la oficina del sheriff cuando llegué al pueblo y les dije que había sido atacado por profanadores de tumbas. Estaba asustado y muy conmocionado, pero aún tenía suficiente cordura para saber que no me creerían si les contaba lo que realmente había encontrado en el cementerio. Después de que di mi declaración, llamaron a mis padres, quienes vinieron a recogerme ya que todavía estaba bastante afectado. Mi madre me llevó a casa en su coche mientras mi padre nos seguía en el mío. Subí directamente a mi habitación después de llegar y me metí en la cama, pero pasaron varias horas antes de que lograra conciliar el sueño. La policía estatal vino al día siguiente a hacerme algunas preguntas, y les conté la misma historia que le había dicho al sheriff y a su agente. Había estado haciendo mi inspección horaria de las instalaciones y sorprendí a un par de profanadores de tumbas que me habían perseguido de vuelta a la caseta e intentaron entrar antes de que los ahuyentara con la escopeta que don Ricardo me había mostrado. No había podido ver bien sus caras y ni siquiera podía decir exactamente cuántos había habido. La policía no pareció muy satisfecha con mis respuestas y me miraba con sospecha. Creo que podían sentir que ocultaba algo, pero no insistieron en el asunto y se fueron poco después. Un par de días después, don Ricardo pasó por casa para ver cómo estaba. Le dije que estaba bien, pero que después de mi experiencia probablemente no volvería a trabajar. Pareció entenderlo y se disculpó por lo sucedido.
Me pagó $60 en efectivo por mi único y desastroso turno como vigilante de cementerio. Noté que algo más parecía preocuparle. Tenía el ceño fruncido y preocupado, y parecía afectado, quizás incluso un poco asustado. Le pregunté cómo iba la investigación policial en el cementerio. Había habido una breve noticia al respecto en la televisión local, y si habían encontrado alguna pista, pero él solo se encogió de hombros y dijo que hasta ahora no había mucho en lo que basarse. De alguna manera sentí que estaba mintiendo. Su respuesta parecía evasiva y tuve la sensación de que sabía más de lo que decía. Se fue, y esa fue la última vez que hablé con él. Me tomó más de una semana superar mi terrible experiencia, pero luego volví a la normalidad. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en Blockbuster Video, cuando eso todavía existía, por el resto del verano, y empecé la universidad ese otoño. Después de graduarme en 2007, conseguí un trabajo en la ciudad, encontré un apartamento decente, me casé y tuve 2 hijos. Han pasado 18 años desde aquella noche, y lo había dejado atrás, y lo había olvidado en su mayor parte, excepto por la pesadilla ocasional. Entonces, el mes pasado, algo sucedió. Había llevado a mi familia al pueblo rural donde crecí para visitar a mis padres el fin de semana. Casualmente me encontré con Andrés, el hijo de don Ricardo, mientras estaba en el pueblo comprando víveres. Él me reconoció de cuando éramos niños. Nunca habíamos sido amigos cercanos, pero habíamos ido a los mismos colegios y pertenecíamos a algunos de los mismos círculos sociales. Y me invitó a un bar donde recordamos viejos tiempos y nos pusimos al día con nuestras vidas tomando un par de cervezas. Su padre, don Ricardo, había fallecido tranquilamente mientras dormía 8 años antes, y ahora Andrés trabajaba en el puesto de su padre, como encargado del mantenimiento del cementerio. Le pregunté a Andrés si la policía alguna vez obtuvo alguna pista sobre quién había desenterrado la tumba y me había atacado aquella noche en 2003. Su humor cambió al instante. Su rostro se ensombreció y se puso a la defensiva. Permaneció en silencio durante un tiempo y parecía estar debatiendo en su mente qué debía decirme. Finalmente, se inclinó hacia mí y me hizo prometer que nunca le diría a nadie lo que estaba a punto de contarme. Le prometí. Andrés explicó que la policía había inspeccionado la tumba abierta y había descubierto el túnel que yo había visto en el fondo. Habían investigado y descubierto toda una red de túneles subterráneos que corrían debajo del cementerio y que parecían haber sido excavados a mano. Otra entrada de túnel había sido encontrada parcialmente oculta por la maleza, en la zanja, en la parte inferior del terraplén, en la parte trasera del cementerio. En el centro de este sistema de túneles subterráneos había una gran caverna que había estado llena de ataúdes astillados, algunos que databan de más de 100 años, y huesos, y partes de cuerpos, algunas aún relativamente frescas. Todos los restos humanos mostraban señales de haber sido devorados. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Andrés terminó su cerveza de un trago fuerte y dejó la botella con una mano temblorosa. Continuó explicando que después de este macabro descubrimiento, la policía había notificado al FBI, que había acudido a investigar, y después de que llegó el FBI, otra agencia gubernamental se había involucrado. Le pregunté quién, pero él solo negó con la cabeza y me dijo que no lo habían dicho, solo que su jurisdicción había prevalecido sobre la policía estatal y el FBI. Habían asumido la investigación, cerrado el cementerio y ordenado a todos los involucrados, incluido don Ricardo, que guardaran silencio bajo amenaza de enjuiciamiento y prisión si decían una palabra al respecto a alguien. El cementerio había estado cerrado durante más de un año, mientras hombres con trajes especiales habían recogido los cuerpos en bolsas de plástico y los habían cargado en furgonetas negras sin distintivos. Luego, un día, simplemente se habían ido. Se marcharon sin decir una palabra, aparentemente de la noche a la mañana, sin dejar rastro. Los túneles subterráneos habían sido rellenados con tierra. Después de eso, las cosas habían vuelto a la normalidad. Andrés se sentó en silencio un rato. Pensé que había terminado, pero luego añadió un último detalle. La mañana siguiente a mi noche en el cementerio, después de que el sheriff había echado un vistazo, pero antes de que la policía estatal llegara para hacer una investigación más exhaustiva,
Andrés y su padre habían encontrado algo fuera de la caseta que el sheriff había pasado por alto. Un pequeño charco de líquido negro en el suelo, fuera de la puerta por la que yo había disparado la escopeta. Don Ricardo supuso que probablemente era solo aceite de motor derramado de una botella de la caseta y le dijo a Andrés que lo limpiara. Pero Andrés había notado algo que su padre no: un rastro fino de la misma sustancia negra en la hierba que se alejaba de la caseta, hacia el terraplén en la parte trasera del cementerio. Tuvo curiosidad y recogió una pequeña muestra en un frasco, cuando su padre no miraba, y la envió por correo a un primo mayor suyo que trabajaba como técnico en el departamento de antropología de una universidad al otro lado del estado. Un par de semanas después el primo de Andrés lo llamó. Habían analizado la muestra. Pudieron determinar que era sangre, pero la secuencia de ADN no era como nada que hubieran visto antes. No pudieron identificar de qué provenía la muestra de sangre, pero fuera lo que fuese, no era humana.